Dios les bendiga, buenas noches a todos y todas. Les saluda con cariño el reverendo Héctor Torres Vignoni, pastor de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Congregación San Luis Pueblo. En esta noche nos conectamos para trabajar la lección número 10 del discípulo. Hace un ratito yo se lo envié, ¿verdad? Vamos a estar trabajando la lección número 10 del discípulo bajo el tema una visión de restauración, la justicia y los profetas como subtema. Y este estudio bíblico va a estar basado en el libro del profeta Sofonías, uno de los profetas menores por la extensión de su obra, no porque no sea importante. Y vamos a estar discutiendo, como les dije hace un ratito, que era recomendable que usted lea la obra completa de Sofonías, que son 3 capítulos, no es un libro extenso, para que pueda entrar en la lección y entender el mensaje del autor de la lección, que en este caso es el doctor Samuel Pagán. El doctor Samuel Pagán Rosa es nuestro escritor de estas lecciones, y él está haciendo una descripción completa de lo que es pues el libro. No se está suscribiendo al pasaje que vamos a leer en esta noche. Así que espero que usted haya leído todo, haya leído la lección. Para los que no tienen el libro, yo le envié la lección para que la tengan, ¿verdad? Vamos por el día 50 y pico de esta cuarentena, y ha sido una experiencia interesante, a la misma vez agotadora, porque es pensar todo lo que envuelve volver a hacer esto, ¿verdad? Y todo lo que a veces parece impersonal, pero lo hacemos pues con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha esperanza. Esto va a acabar en algún momento. Lo importante es nosotros no acabarlo antes de tiempo, ¿verdad? Porque si nos tiramos todos a la calle, pues miren, pues vamos para atrás otra vez, así que no queremos eso. Vamos a estudiar la lección número 10, vamos a buscar en nuestras Biblias o en el manual, en el libro del discípulo, y la lección número 10, no sé el número de páginas en el libro del estudiante, en el libro del maestro es la 121, debe estar por ahí el número, un poquito más, un poquito menos. Y vamos a leer el libro de Sofonías, el capítulo 3, vamos a leer los versos del 14 al 20. Voy a leerlo de la versión popular. Dice de la siguiente manera, con la bendición del Trino Dios, y le pido por favor que quien esté viendo esto de nuestra congregación comparte el enlace en nuestro grupo de Facebook para que los hermanos que se les hace difícil accesar desde Facebook puedan accesarlo más fácil desde el WhatsApp de la iglesia. Así que por favor, necesito que alguien haga esa magia que yo no puedo hacer desde acá, como le pido todos los estudios que hacemos. Así que por favor, usted me ayuda, y para que los demás hermanos también puedan conectarse y participar de la lección. Luego de esta lección, con el favor de Dios, si la computadora ayuda, va a estar disponible en el canal de YouTube de nuestra congregación, que es Iglesia Evangélica Unida San Luis Pueblo, en el portal de YouTube. Así que ahí va a estar disponible muy probablemente. Pero leemos en esta noche Sofonías, capítulo 3, vamos a leer versos 14 al 20. Dice así, de la siguiente manera, con la bendición del Trino Dios. Canta, ciudad de Sión, da voces de alegría, pueblo de Israel. Alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no tengas miedo, Sión, ni dejes que tus manos queden sin fuerzas. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento contigo. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como de fiesta, dice el Señor. Yo te libraré entonces del mal que te amenace, de la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que le hicieron. En aquel tiempo yo los traeré a ustedes, los reuniré, haré que cambie su suerte y les daré fama y honor entre todos los pueblos de la tierra. Yo, el Señor, así lo he dicho. Palabra de nuestro Dios. Gracias, Mirna, que ya compartió el enlace en nuestro canal, en nuestra página de WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Qué es un profeta? Yo voy a empezar haciendo esa pregunta básica.
Porque en el mundo religioso protestante, especialmente del cual nosotros nos movemos, la palabra profeta ha tomado muchas connotaciones, ¿verdad? Y yo me voy a una definición muy básica de lo que es profeta, que lo conseguí en un diccionario en línea que me estuvo muy interesante. Escuche bien esta versión porque le va a hacer falta para lo que vamos a discutir, ¿verdad? Un profeta es una persona que conjetura o predice hechos futuros por señales o indicios. Repito, persona que conjetura o predice hechos futuros, por señales o indicios. Porque el profeta, sí podemos decir que el profeta tiene una dimensión mística. Como profeta, una relación muy especial con Dios, ¿verdad? Pero el profeta no es ni un adivino, ¿verdad? Que mira a la gente y la adivina el seguro social, como había una moda en un tiempo aquí, ¿verdad? Eso puede pasar, pero no es el propósito de la profecía, ¿verdad? Pero tampoco es una persona que camina en las nubes, ¿verdad? Y que está flotando y que los mensajes le llegan conectado con un cable especial a Dios. Y sí, el profeta él o la profeta tiene una dimensión mística muy importante. Es una persona que tiene una relación con Dios muy personal, muy íntima, ¿verdad? Pero también el profeta es un observador social, una persona con gran agudeza y profundidad analítica, que conjetura o predice hechos futuros por señales o por indicios. Y vamos a ponerlo así, ¿verdad? El profeta es una persona que puede predecir o profetizar el curso de la historia, ya sea de un país o de una persona, de una nación, porque primeramente Dios se lo comunica, pero también porque está observando las conductas, las relaciones sociales, la ausencia o la justicia o la ausencia de justicia en ese país, ¿verdad? O en esas relaciones. El trato, él puede observar cuál es el trato con los más vulnerables, a los desposeídos, si es un trato con justicia, un trato con injusticia. La vida religiosa del pueblo, ¿verdad? Si el pueblo está, o si la persona está caminando con Dios o está, usted sabe, picando fuera del hoyo, como decimos acá, ¿verdad? El profeta no es una persona que flota en el aire, es una persona que tiene una relación muy especial con Dios, pero que observa su contexto, ¿verdad? Que es un gran observador, que tiene agudeza para observar y poder analizar a una profundidad analítica para poder entonces emitir un mensaje, un juicio, ¿verdad? Inspirado en la palabra de Dios, ¿verdad? La base para las observaciones que él hace, él compara la vida con la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que en el país que vivimos se oprima a los pobres. Es la voluntad de Dios que maltratemos los recursos naturales. Es la voluntad de Dios que, por ejemplo, hay un país que no voy a decir cuál es, ¿verdad? Que queda al norte y nosotros siempre estamos mirando para allá. Y hay un presidente, el número 45, no voy a decir su nombre, pero la única preocupación de él en este momento de una pandemia no es que si la curva de contagio ha bajado, no es que si hemos encontrado cómo prevenir el contagio, es cuándo vamos a reactivar la economía. Él dice, pues se tienen que morir 100.000 personas porque se mueran, pero hay que reactivar la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría un profeta a esa persona? Un profeta de Dios. Le diría, mira, como le dijo Jesús, cuando le preguntaron quién es el más grande del reino, lo más importante, agarró un niño y lo puso en el medio. Dijo, este es el más importante, el más pequeño, el más indefenso, ¿verdad? Por tanto, el profeta observa, analiza su contexto, basado en su experiencia, en la palabra de Dios, en esa experiencia mística,
íntima, personal que tiene el profeta con Dios. Pero los profetas no son gente que vuela por el espacio y no toca la tierra, son gente que aterrizan en la realidad, que conocen al pueblo, que conocen sus dinámicas políticas, religiosas, sociales, ¿verdad? No es alguien que flota en el aire, ¿verdad? Tampoco es alguien que está para adivinarte cuándo vas a tener un Mercedes-Benz. Eso no es un profeta, eso es un adivino, ¿verdad? Y los profetas de Dios no son adivinos, son personas que observan su contexto y emiten una palabra de Dios, sea de juicio, sea de corrección, o sea una palabra para animar al pueblo a seguir haciendo lo que está haciendo, o a la persona lo que está haciendo, ¿verdad? El don profético no puede tomarse como adivino, ¿verdad? Yo recuerdo en mi pueblo allá en Naguabo, había una hermanita que yo no sé si está viva, y era ancianita, cuando yo estoy hablando 20, 25 años atrás, era joven en mi iglesia, y la gente iba en masa a orar a casa de esa hermana para que Dios le hablara. El problema es que la teníamos con adivina, era casi lo mismo que hacíamos con Walter Mercado, y cuando la gente, yo una vez fui con alguien que no me dijo para dónde íbamos, pero allí llegamos. Y entonces cuando la persona dijo que ella iba para que oraran por ella, pues como que ella hizo una expresión de nosotros, como que dice, yo no estoy para esto, ¿verdad? Pero muy amablemente oró y Dios le dio una palabra para la persona, ¿verdad? Y amén, ¿verdad? Pero no, los profetas no los podemos usar como adivinos. La gente que tiene el don de profecía, ¿verdad? No son adivinos. La fe usted tiene que desarrollarla desde la tierra y vivir su fe no esperando que Dios le diga todo lo que tiene que hacer. Por eso Dios le dio dominio propio, sabiduría, le dio una mente, una cabeza para que usted analice, piense, ¿verdad? Y cuál es la voluntad de Dios, está su palabra, ¿verdad? Pero no es un adivino, ¿verdad? No es para adivinar. Pero volvemos a la tarea profética de Sofonías. ¿Y por qué esta definición es importante? Porque el profeta Sofonías, según la lección, según lo que el doctor Samuel Pagani dice en la lección, es importante que definamos cuál es el rol del profeta, ¿verdad? Entonces, nos dice el libro que Sofonías es contemporáneo. Cuando hablamos del análisis histórico del libro de Sofonías, el profeta Sofonías es contemporáneo con el profeta Isaías. Ejerció su ministerio profético unas décadas antes del exilio babilónico, cuando ya Isaías estaba trabajando en el pueblo también como profeta. Posiblemente del año 640 al 609 antes de Cristo. Recuerde que el exilio babilónico es en el 586 y los años se cuentan del mayor al menor, ¿verdad? Así que unos años después que él deja de ejercer porque muere, muy probablemente, pues el pueblo va al exilio babilónico. Un indicador del tiempo de su tiempo como profeta es que él profetizó la caída de Nínive. El capítulo 2, el verso 13 del libro del profeta Sofonías dice, ¿verdad?, que él profetizó que Nínive, la ciudad de Nínive, va a caer, y efectivamente Nínive cayó en el año 612 antes de Cristo, un poquito antes, ¿verdad? Cae Nínive, ¿verdad? Y él lo profetizó. Se cree también que el profeta Sofonías estuvo activo durante el reinado de Josías, del rey Josías, rey que descubrió los ríos de la ley cuando estaban reconstruyendo el templo, según dice Segunda de Crónicas 34. ¿Y qué pasa en el tiempo y en el contexto histórico donde le toca ejercer su ministerio profético a Sofonías? El pueblo primeramente había convertido la adoración a Dios en un fiasco. Habían profanado el templo, el lugar de habitación de Dios, y lo habían llenado de engaño y violencia, ¿verdad? Se había profanado, y eso lo vemos también en las denuncias del profeta Isaías, que habían tomado el nombre de Dios en vano. El pueblo también tenía otros lugares altos. Los lugares altos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, eran lugares donde se adoraban las divinidades. Se pensaba que en los montes vivían distintos dioses, ¿verdad? La genialidad del judaísmo, del cual sale el protestantismo, el cristianismo, perdón, y luego el cristianismo y el protestantismo, es que los escritores bíblicos se dieron cuenta de que no eran muchos dioses que vivían en distintas montañas, era un solo Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Por eso el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De cuál monte? Mi socorro no viene de los montes, viene de Jehová, que hizo los montes, los cielos y la tierra, ¿no? El pueblo tenía lugares altos
altares para sacrificar y adorar a otros dioses. Pero mire, también a veces sacrificamos y adoramos sin tener altar a otros dioses en la vida, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Según la lección que nos dice el doctor Samuel Pagan Rosa, que el profeta se desarrolla en un ambiente lleno de idolatría, donde se sacrificaban hasta niños, wow, asesinatos injustos, lo que podía influenciar la mente de una joven persona como él, de un joven, para que aceptara eso como si fuera la realidad. Si usted levanta a un niño en un ambiente de violencia, ¿qué hace la violencia para él? Se convierte en la norma, posiblemente. Digo, yo no soy científico social ni soy estudioso de la conducta, ¿verdad? Pero lo vemos. Un lugar donde todo se resuelve con gritos y golpes, pues como el niño, ¿qué herramientas sociales desarrolla ese niño para cuando sea joven adulto de moverse en su medio, ¿verdad? Pues los gritos y los golpes, ¿verdad? Las malas palabras, así, la conducta del ser humano es aprendida. Sin embargo, Sofonías se convirtió en un hombre de Dios, capaz de pararse ante el pueblo y proclamar el mensaje de juicio y esperanza a un pueblo que estaba y se había extraviado, según dice la lección y dice el doctor Samuel Pagan, ¿verdad? El libro de Sofonías, que como yo le dije, lo leyera, que es un poquito corto, ¿verdad? Un libro bastante corto, tiene varios temas principales que también usted los va a ver en la lección. Primeramente, el profeta tiene como tema el juicio de Dios que viene al pueblo por la idolatría, ¿verdad? Y usa imágenes muy fuertes, absolutas. Dios va, en algún momento dice que Dios va a barrer las naciones completamente, ¿verdad? ¿No? Posiblemente este mensaje, lo fuerte de este mensaje se desprende de la personalidad del profeta, que posiblemente era fuerte. Algunos profetas son gente que son carismáticas, ¿verdad? Posiblemente una persona explosiva, fuerte, pero también era una forma de denunciar la magnitud de las injusticias, del pecado y de la idolatría que les rodea. Y para ilustrar cuán grande, cuán fuerte era el nivel o los niveles de ese pecado, de esa idolatría, pues él usa imágenes fuertes para anunciar qué era lo que le iba a pasar a ese pueblo, ¿verdad? Para el profeta, la raíz de todo el pecado es la idolatría. Y he estado leyendo mucho de este tema últimamente. Hay un teólogo británico, N.T. Wright. Si usted ve un libro de N.T. Wright en español, cómpralo, ¿verdad? Yo los estoy leyendo en inglés porque las consigo en inglés a un muy buen precio en los libros electrónicos. Pero si usted consigue un libro de N.T. Wright, voy a poner después la referencia por ahí en Facebook o en esto, o yo los he puesto ya algunos de los libros, ¿verdad? Es un profeta maravilloso, y él dice que la raíz de todo el pecado, de todo lo que llamamos pecado en la tierra, es idolatría. Es la idolatría. Porque la idolatría produce tanto incapacidad como falta de deseo de cumplir la voluntad de Dios en el ser humano. La idolatría produce incapacidad o falta de deseo de cumplir la voluntad de Dios en el ser humano, porque lo distrae y lo aleja de la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento de los 10 mandamientos del Decálogo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros, modernos, a través de la historia de la teología de la iglesia, nos hemos concentrado en las conductas. Es pecaminoso esto, pecaminoso lo otro. Hay algunas predicaciones que básicamente moverse y respirar es lo único que casi no es pecaminoso, y puede ser pecaminoso de vez en cuando. Hemos a veces puesto mucha obsesión a los actos, ¿verdad? A los actos que llamamos actos pecaminosos. Pero lo que tenemos que buscar de los actos pecaminosos, de la conducta pecaminosa, es si eso responde a algún tipo de idolatría. Y ahí está el problema, ¿verdad? Porque a veces no entendemos que nuestros actos no son básicamente cosas que salen de la nada. Están atadas a algo, siempre tienen algo que es las predisposiciones, ¿verdad?
Y eso pasa. El pecado es el resultado de algo, idolatría, que tenemos algo en la vida que en algunos momentos o por mucho tiempo ocupa el lugar de Dios, ¿verdad? Idolatría no es un culto formal, no es que usted adore algo. Son actitudes, conductas, filosofías que ponen dioses ajenos como principios rectores de la vida. El dinero, por ejemplo, el dinero no es el problema. El problema es la idolatría al dinero, que el dinero sea nuestro Dios. Porque si usted pone el dinero como la cosa más importante en su vida y empieza a forcejear para desplazar a Dios, su amor por el dinero, pues ¿a qué le lleva eso? A codicia. Y a veces la codicia nos puede llevar a la codicia desmedida, nos puede llevar al egoísmo, nos puede llevar posiblemente a la deshonradez. Porque en nuestro país el Mercedes-Benz Josco, pero los profesionales dicen que se ganan 18,000 pesos al año, ¿verdad? Y usamos todos los trucos de la ley, ¿verdad? Para disminuir lo que le pagamos a Hacienda, ¿verdad? Y así por el estilo. En el mundo que vivimos, ¿verdad? Para usted a veces hacer dinero desmedidamente, la gente que lo hace desmedidamente pisotean al semejante, pisotean el ambiente, ¿verdad? Explotan a otras personas. Como yo le decía hace un tiempito atrás, me detengo para saludar a mi pastor, el reverendo Carlos González. Carlos, un abrazo, bendición. Te amo a ti, a Yoli, con todo mi corazón. Ustedes son como mis padres segundos, como mis pastores que tanto amo. Así que, Carlos, me estás viendo, así que ahora me tengo que portar bien y hacerlo bien porque me está viendo mi pastor. Dios te bendiga, Carlos. Un abrazo grandísimo. Ese es mi pastor del alma. Así que me tenía que detener por él, ¿verdad? Pero vuelvo. Cuando usted habla, por ejemplo, de una persona que se hace millonaria en el mundo, en el sistema monetario actual, para producir un millonario hay que hacer ¿qué? Empobrecer a muchos. Empobrecerlos por su trabajo, por su empleo, empobrecerlos por explotación. Como yo decía, los maones de diseñador que lo venden en la Quinta Avenida o en cualquier boutique del mundo a precios de 200 y 300 dólares un mahón, posiblemente lo hizo un obrero en una fábrica en uno de los países que llamamos tercer mundo, donde se aprovechan esos grandes patronos y ricos, ¿verdad?, de la laxitud de las leyes laborales y explotan a las personas. Yo tuve un estudiante mexicano hace unos años atrás y él me contaba que los maones de cierto diseñador los hacían en su pueblo en México. Ella era de un pueblo al norte de México. Y ella dice que su primo llevaba un año trabajando en la fábrica y entonces a veces estaban meses sin pagarle. Si una persona se ausentaba, no lo podían despedir y no pagarle lo que debían. Por tanto, la gente iba enferma a trabajar, ¿verdad? Entonces no era una fábrica con todas las comodidades, era básicamente un rancho en el medio del desierto sin acondicionador de aire. Los breaks para ir al baño eran de 5 minutos. Todo el mundo trabajaban 10, 8, 12 horas diarias sin parar, ¿verdad? No había derecho a momentos de almuerzo. Cuando daban un break de 5 minutos para ir al baño y la gente se tragaba la comida. Y a veces estaban un par de meses sin pagarle el sueldo. Y si la persona renunciaba y se iba, no era que venía después a buscar el cheque, es que no le pagaban. Se aprovechaban de la laxitud de las leyes obreras. Espero que haya eso mejorado. Pero esos mismos maones costaban en la Quinta Avenida de Nueva York, póngale 100, 200, 300 dólares, y le costaba al patrono que los hacía a través de ese sistema, le costaba quizás 1, 2, 50, 3 dólares el maón. Eso, mi amado hermano, es explotación del ser humano por el ser humano. La codicia lleva a eso. El dinero no es el problema es la codicia, ¿verdad? Si usted quiere hacer un producto y le sale más barato en otro país, pues mire eso, la justicia de Dios nos dice que debemos tratar a esos obreros lo mejor posible, no abusar ni explotar de ellos, ¿verdad? Pero el problema del pecado es cuando algo ocupa el lugar de Dios y nos desvía las conductas, ¿verdad? Y así podemos estar hablando de esto toda la noche, pero el problema del pecado es el profeta, es la idolatría, y tiene gran razón, ¿verdad?
Otro tema que usa el profeta, además de la denuncia de la idolatría, del juicio de Dios que viene por la idolatría, es la salvación que llega de repente al pueblo. El pueblo que busca al Señor, como dice el capítulo 2, verso 3, y que guarda silencio ante Dios, capítulo 1, verso 7 de Sofonías, Dios le libera de la mano de su enemigo, como dice en los versos que acabamos de leer, en el capítulo 3, los versos del 14 al 20, ¿verdad? La salvación que llega de Dios, según el contexto del profeta Sofonías, es la liberación la liberación de la mano de las naciones enemigas o perseguidores por la acción poderosa de Dios a favor de sus hijos y sus hijas. La salvación en este contexto no significa ir al cielo, significa que somos salvados de la mano del enemigo, de las manos enemigas, de la opresión de los enemigos. Otro tema importante en el libro del profeta Sofonías es el día del Señor. La frase el día del Señor usualmente se identifica, dice una definición que encontré, se identifica los eventos que tendrán lugar al final de la historia, como dice Isaías 7, 18 al 25, y a menudo se asocia con la frase en aquel día, o en el día del Señor. Una clave para entender las frases es notar que siempre identifican un periodo de tiempo durante el cual Dios interviene personalmente en la historia, directa o indirectamente, para llevar a cabo algún aspecto específico de su plan. La mayoría de la gente asocia el día del Señor con el periodo de un tiempo o un día especial que ocurrirá cuando la voluntad y los propósitos de Dios para su mundo y para la humanidad se cumplan. Algunos eruditos creen que el día del Señor será un mayor periodo de tiempo, más que un solo día, un periodo de tiempo cuando Cristo reinará en todo el mundo antes que Él limpie el cielo y la tierra como preparación para el estado eterno de toda la humanidad. Eso es lo que llaman el milenio, que cuando usted lee Apocalipsis, el milenio no existe como tal, ¿verdad? Por eso ya nosotros hablamos de Apocalipsis, ya usted sabe eso, espero que se olvide. Otros eruditos creen que el día del Señor será un evento instantáneo cuando Cristo regrese a la tierra, redimirá a sus fieles creyentes y enviar a los incrédulos a la eterna condenación. Pero el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor, que es un tema que usan mucho los profetas del Antiguo Testamento, es porque los profetas se dieron cuenta que aunque la maldad parecía apoderarse de su entorno, del lugar donde ellos estaban seguros que Dios no se iba a quedar cruzado de brazos ante la maldad. Dios respondería en algún momento, por eso dicen en aquel día, Dios respondería como un soberano para acabar con la maldad y salvar a su pueblo de la opresión de los malos. Estas ideas del día del Señor, que se repiten en muchos de los profetas del Antiguo Testamento, mayores y menores, son la base que van formando las ideas que dan paso a la importancia del Apocalipsis en la historia cristiana, ¿verdad? El libro el escritor del Apocalipsis, que no sabemos quién es, aunque dice Juan, no sabemos quién es ese Juan, ¿verdad? Conocía muy bien el libro de Daniel, y cuando usted lee y interpreta Apocalipsis correctamente, se da cuenta que muchos de los símbolos de Apocalipsis son los símbolos que hay en el libro de Daniel, ¿verdad? Usa la profecía de Daniel para asociarla con el final, no con el final de los tiempos, sino con la intervención de Dios antes de que el juicio acabe con el pueblo de Dios, ¿verdad? Antes de que la persecución acabe con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y de ahí se forja la idea del Apocalipsis, de esa idea que comienza con los profetas antiguos del día del Señor. Y es un tema muy importante en el libro de Sofonías. Él espera ese día donde Dios demuestra que no está de brazos cruzados y acabe con la maldad, destruya a los enemigos de Israel, libera a su pueblo y lo llene de una vida nueva, poderosa, linda, hermosa, grata, ¿verdad? Para Sofonías, el día del Señor es un día de juicio y también un día de salvación y júbilo para el pueblo que es fiel al Dios bíblico, fiel al Dios de Israel. Y eso es lo que dice especialmente este pasaje que leímos del capítulo 3, los versos 14 al 20. Según el autor de la lección, el doctor Samuel Pagán, el mensaje de Sofonías sobre la justicia de Dios es un mensaje contundente, un mensaje fuerte. A él le importa mucho la justicia de Dios. Por eso dice que Dios va a acabar o a castigar o básicamente erradicar a aquellos que oprimen, a su pueblo, a los inocentes, ¿verdad?
Y el autor menciona cuatro valiosas lecciones que están a través de todo el libro, ¿verdad? Y en esas lecciones se puede ver cómo se entrelaza la gracia y el juicio, y podemos ver brillar dentro del juicio la gracia y la salvación de Dios. Primeramente, dice Samuel Pagán, estoy siguiendo como él lo presenta en el libro. Primeramente, dice el libro de Sofonías: callen ante la presencia del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. El capítulo 1, verso 7. Y dice el autor de la lección que un mensaje que podemos rescatar del profeta Sofonías, que es importante escuchar a Dios. Porque a veces convertimos la oración en un monólogo. Y empezamos a pedir por ir para arriba, como cuando usted está en un servicarro y lo que no deja hablar a la muchacha y al muchacho que lo está atendiendo. No. Hay momentos donde el pueblo de Dios tiene que clamar, pero hay momentos donde tiene que escuchar en el silencio, en la presencia de Dios, para entender que la salvación de Dios está cerca a pesar de los momentos difíciles que vivimos. Y nosotros estamos viviendo un momento difícil que se nos complicó el sábado pasado para acá, ¿verdad? Especialmente a nuestro hermano del suroeste, que si alguno de ustedes me está viendo, ¿verdad? Esas personas que viven especialmente de Juanadía, pero más para Ponce, los pueblos Ponce, Guayanilla, Peñuela, Guánicas, Yauco, todo ese litoral sureste, ahí tenemos muchas de nuestras iglesias, ¿verdad? Hay muchos de nuestros hermanos que están allí, ¿verdad? Los tengo pegados al corazón y oro constantemente por ustedes, porque empezó a temblar de nuevo después que ha habido un tiempo de relativa calma, después de la secuencia sísmica que empezó en diciembre 28, pero el 7 de enero para todo el país. Pero desde diciembre 28 hasta mediados de febrero, un poquito más, estuvo temblando constantemente, o hasta un poquito más, ¿verdad? En el sur, y de momento ha habido una calma relativa por un mes y pico, o casi 2 meses, ¿verdad? Y el sábado volvió a dar un sismo de considerable fuerza, ¿verdad? Y se reactiva todos los temores y y eso añádale todo lo que tiene que ver con la cuarentena, la pandemia, todas estas cosas que estamos pasando, ¿verdad? Y este puede ser un momento pero quizá de nosotros pedir y orar, pero también puede ser un momento de callar ante la presencia de Dios, porque la salvación de Dios está cerca de los momentos difíciles de la vida. Callar y esperar y decir: Señor, esperamos en tu palabra, tú eres más grande que esta dificultad que estamos pasando, en ti esperamos tu palabra. Y esperar y escuchar en el corazón cuando Dios nos habla palabras dulces de vida, nos dice que todo va a estar bien, nos calma, nos da fuerza. Usted respire, recibe la gracia y sigue adelante, ¿verdad? Por tanto, hay que diferenciar, dice el profeta, entre los momentos de clamar y los momentos de callar ante la presencia de Dios. Y puede que este momento, no solamente por lo que está pasando, por lo que tú estás pasando en tu vida, mi amado hermano, la dificultad que tú estás pasando puede ser un momento que en vez de tú estar orando y clamando y peleando y reclamando, y es un momento de hacer silencio en la presencia de Dios y escuchar su palabra. Porque el día del Señor está cerca. El día del Señor es el día donde se aclaran todas las cosas, donde la justicia y el amor de Dios brilla. Así que esperamos, ¿verdad?, ante su presencia. Número 2, primero, callen ante la presencia del Señor, ¿verdad? Número 2, busquen a Dios, todos los mansos de la tierra, busquen la justicia, la mansedumbre, la humildad, en otras palabras. Y quizás serán protegidos del furor del Señor, decía el profeta, capítulo 2, verso 3. Al acercarnos a Dios, dice el doctor Samuel Pagán, podemos ver la idolatría que fácilmente engancha al mundo y lo engaña, ¿verdad? Y nos consume. Venga acá. ¿Cuántos regalos usted ha podido comprar para las madres en esta semana? Posiblemente ninguno, ¿verdad? Y la vida sigue igual. Pero nos hemos puesto unas idolatrías al calendario, porque a mamá les regalamos el día de las madres y el día del resto del año. ¿Eh? Y a los padres también, ¿verdad? El resto del año, ¿qué hacemos con ellos? Darle trabajo. Pedirle que la comida esté rápido porque tenemos hambre. A veces somos sutilmente enganchados por la idolatría de este mundo, ¿verdad?
Nos engancha la idolatría, nos jala, no, no, nos envuelve, ¿verdad? Cuando estamos cerca del Señor en humildad, cuando buscamos al Señor, podemos mirar la vida con los ojos de Dios, ver las injusticias a nuestro alrededor y tener una palabra profética para ellas de denuncia de la injusticia, ¿verdad? Por ahí están tratando de ajorarnos para que abramos el país, ¿verdad? Porque la economía y todas las cosas, y entonces ahora todo el mundo está haciendo consejos para hablar con los pastores, las iglesias, y ya el concilio de iglesia al cual pertenece Elisa Unidad se paró y dijo, espérese. Nosotros no vamos a abrir el templo porque nos pongan allí unas sillitas en la fortaleza, nosotros vamos a explorar y vamos a consultar a los expertos y vamos entonces a hacer lo que sea mejor para nuestro pueblo, ¿verdad? Nosotros no tenemos prisa porque en la iglesia no hay elecciones, ¿verdad? Pero los políticos a veces tienen prisa, ¿verdad? Y tienen prisa porque hay elecciones este año. Y hay, y hay primaria, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos prisa. Yo quiero abrir el templo, recibir mis hermanos, y sea que nos abrazamos, sea que tenemos que guardar un tiempo más el cuidado, pero quiero hacerlo cuando sea el momento preciso para que usted y yo estemos seguros, ¿verdad? Para que usted esté seguro y yo esté seguro, y esté seguro a mi familia y su familia. Eso es más importante, ¿verdad? Los centros de trabajo, claro, hay que abrir la economía porque hay muchas personas que no están generando ningún tipo de ingresos, pero la vida vale más que el dinero, eso es importante, ¿verdad? Si usted le alquila una casa a alguien, pues, si usted es el casero, por favor, tenga misericordia. Y si usted es el que alquila, pues mire, hable con quien le alquila la casa. Deme un tiempito más, yo le pago, pero no puedo arriesgar mi vida, ¿verdad? No puedo arriesgar mi salud, ¿verdad? Nosotros pues tenemos que seguir las recomendaciones, no de los políticos, no de la gente que sabe, bien, porque todo el mundo se vuelve experto en nuestro país, de repente, ¿verdad? No, vamos a consultar con los epidemiólogos nos pueden dar una palabra, con los tecnólogos médicos, ¿verdad? Con la gente que sabe de cómo se desarrollan los ciclos de los virus y todas esas cosas. Vamos a hablar con ellos y entonces hacemos, ¿verdad? Mirar la injusticia, volvemos. En este tiempo de pandemia, una caja de mascarillas de esas desechables que usan para los pacientes, que nosotros la compramos una vez que uno de nuestros hijos estaba enfermo, que la pediatra nos recomendó que la compramos en una farmacia en $6 una caja de 50 mascarillas, y esa misma caja de mascarillas la están vendiendo en 60 y hasta $100 en este tiempo. Eso es injusticia. Hay que escasea. Si tú la compraste a $2 y tú me dices que la quieres vender en 10 porque quieres sacar un poquito más para comprar más mascarilla, pues yo te entiendo. Pero $60, 70, 100, eso es explotación. Eso es avaricia. Eso es aprovecharse del momento. Y eso es peligroso, ¿verdad? Cuando nos acercamos al Señor podemos ver las injusticias que están en nuestro entorno, podemos ver la idolatría y denunciarla, podemos renunciar a nuestras propias idolatrías. Número 3, dice el doctor Samuel Pagán, acepten la corrección. Aceptar la corrección es una forma de confiar en Dios. El profeta anuncia que habrá juicio, pero para los que se humillen, arrepentidos y renuncien a sus idolatrías, ¿verdad? Habrá salvación. Mire, hay que aceptar la corrección para llegar a la salvación. Hay momentos que para mejorarnos de una enfermedad tenemos que pasar los síntomas para entonces sentir el alivio. ¿Ya? Vi un video muy bonito, es en inglés, quizás se lo comparto después a los hermanos que están en WhatsApp de la iglesia, donde esta persona le está haciendo como un cuento a sus niños. Parece por el acento que es una persona de Inglaterra. Y él dice, todo lo que pasó durante la pandemia, nos enfermamos, nos tuvimos que guardar, pero cuando nos guardamos el mundo se renovó, las familias comenzaron a jugar, la gente soltó los electrónicos y se puso a hablar, la gente empezó a bailar en su casa y el mundo se empezó a mejorar y un momento salimos y encontramos un mundo mejor, ¿verdad? Puede ser que eso sea lo que vaya a pasar después. Lo importante es no volver a hacer lo que hacíamos antes, es volver a ese mundo mejor y tratar el mundo mejor.
¿verdad? Y lo hemos visto en la renovación de la naturaleza. Lo hemos visto de una forma linda cómo se ha renovado nuestra naturaleza, ¿verdad? Hay que aceptar la corrección del Señor, la corrección de la misma naturaleza, ¿verdad? Llevamos años quemando y explotando millones de barriles de petróleo diarios para mantener el mundo corriendo y la industria y hacer unos cuantos ricos y muchos pobres. Y ahora llevamos el mundo detenido por muchas semanas, ¿verdad? Y la cosa tiene sus complicaciones. Pero este puede ser un tiempo de corrección. Corrección no siempre significa destrucción. Corrección a veces significa un timeout, como hacemos con los hijos ahora, ¿verdad? Antes nos zampaba una nalgada, pero que era strike, ¿verdad? Pero hoy en día usamos el timeout, ¿verdad? Tómate un tiempo para que pienses y medites, ¿verdad? Lo que hiciste. Y en nuestros hijos funciona. Estamos en timeout. Posiblemente Dios nos puso en un timeout con todas estas circunstancias. No estoy ignorando la complicación de todos los que están enfermos y la gente que ha perdido su vida, ¿verdad? Por causa de este virus. Pero este virus puede ser un timeout. Y cuando salgamos vamos a encontrar un mundo más limpio, menos contaminado, mejor. No podemos volver a los mismos hábitos, ¿verdad? A contaminar desmedidamente, ¿no? Tenemos que apreciar la corrección del Señor, ¿verdad? Habrá salvación, ¿verdad? Esa es la promesa de Dios para los días de Sofonía, que puede que haya juicio, pero va a haber sanidad, va a haber salvación para los que se arrepienten y renuncian a su idolatría. Habrá salvación para los días de Sofonía y habrá salvación para nosotros en el día de hoy, para nuestros días. Número 4, primera lección es callen ante la presencia de Dios. Número 2, busquen al Señor los mansos de la tierra, busquen la justicia, busquen la humildad. Número 3, acepten la corrección del Señor, confíen en Dios, ¿verdad? Acepten su corrección. Y número 4, esperemos el día del Señor. Esperar es confianza y demostración de fe, como hicieron los héroes de la fe, ¿verdad? Por fe esperaron en Dios que Dios iba a cambiar sus destinos, ¿verdad? ¿Qué esperamos en el día del Señor? Que Dios actuará contra el mal, no necesariamente para acabar la tierra, pero para hacer brillar su justicia, para purificar su pueblo de idolatrías y para demostrar la salvación a su pueblo. El día del Señor también significa que llegará un día que Dios quitará todo el mal y hará todas las cosas nuevas. Y ese es el mensaje principal del Apocalipsis. Hemos montado un discurso de la bestia, de esto, lo otro, lamentablemente perdido en el espacio. Porque mientras más nos esforzamos de adivinar, más nos equivocamos. Lo que dice el Apocalipsis es que aunque el mal se levante, nosotros estamos del lado del vencedor. Nosotros podemos confiar en la palabra del vencedor. Aunque nos persigan, aunque pasemos el martirio, estamos del lado del vencedor. Y al final, cuando parece que el mal se ha apoderado de todo, Dios hace todas las cosas nuevas. Vi yo un cielo nuevo y una tierra nueva, dijo el vidente. Porque la tierra, lo que era, ya dejó de existir. Vi una nueva ciudad, ¿ya? Y allí secará Dios toda lágrima y no habrá más enfermedad, más llanto, más dolor, y la misma luz de Dios, no habrá necesidad de sol, porque la misma luz de Dios alumbrará a su pueblo. Qué esperanza hermosa, ¿verdad? Pues mire, en nuestra vida de vez en cuando debe haber un nuevo día del Señor donde Dios acabe con la injusticia, Dios nos corrija, Dios nos levante, Dios nos sane, Dios nos denuncie nuestra idolatría y nosotros renunciemos a ella, ¿verdad? Afirmamos, como el profeta dice en el capítulo 3, el verso 17, que el Señor está en medio de su pueblo y Dios es poderoso para salvar a su pueblo. La salvación es salvarlo de las manos de los enemigos. Dice la exhortación última del doctor Samuel Pagán: permita que Sofonías le recuerde cuán en serio Dios toma su vida y su relación con él. Si ha fallado, recuerde el mensaje de Sofonías 3. Dios es siempre un Dios de restauración y de esperanza. Dios restaura, Dios levanta, Dios salva. Pero yo quiero hacer una pregunta para dejarla en nuestro aire, ¿verdad? ¿Habrá áreas de idolatría en nuestra vida? ¿Otros altares que desvían la mirada del Señor? ¿Habrán cosas, ¿verdad? ¿Habrán obsesiones en nuestra vida que no nos permiten? Hablábamos el martes pasado del perdón, ¿verdad? Y gracias a una de nuestras hermanas que me hizo la pregunta, ¿verdad? Una pregunta muy interesante teológica,
Yo hablé del Padre Nuestro, ¿verdad? Dios, Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Y me pregunta la hermana, ¿el perdón lo determina el ser humano o inicia en Dios? ¿Verdad? Una pregunta más o menos en esa dirección. ¿Quién perdona, a Dios o lo determina el ser humano? Y lo que dijimos fue, y yo quiero pues abundar, ¿verdad? Para aclarar ese punto, que el perdón de Dios se disfruta plenamente cuando nosotros aprendemos a perdonar como Dios. Si Dios perdona todas sus ofensas y las perdona todos los días, usted se arrepiente, pero usted carga dolor con alguien, con alguna área de su vida, usted se llena de angustia, de ira, de raíces de amargura, usted nunca va a disfrutar la plenitud del perdón de Dios. Usted va a estar esclavo de ese dolor, de ese odio que hay en su vida, ¿verdad? Y por más justificado que usted encuentre o que podamos acordar con usted que está justificado todo ese dolor, hay un momento que hay que soltarlo y salir de ese dolor. Hay que ser sano, hay que dejar que Dios nos sane. Y sanar a veces, usted se acuerda cuando usted se quemaba antes, usted estaba 6 meses en el hospital y no lo movía. Si ahora usted se da una quemadura y puede ser en casi todas las áreas de su cuerpo, ¿qué le hacen? La medicina moderna coge esa quemadura y empiezan con una esponjita, con un paño, todos los días. Se la jaspan. Y usted ve el sol, las estrellas, la luna. Y usted dice buenas y malas palabras del dolor quizás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa piel que le jasparon? Que se van tirando las células muertas y quemadas y de repente esa piel nace como de bebé otra vez. Yo fui una vez a visitar a un hermano que tuvo un accidente laboral, explotó corriente en su cuerpo, era electricista, tocó dos partes de metal de un equipo y él hizo un puente de corriente y la corriente explotó en su cuerpo. Y yo lo fui a ver, después que salió del hospital, que estuvo como 8 días, nos enteramos después del accidente, ¿verdad? Cuando llegamos a la casa, él nos enseñó las heridas por donde había salido la explosión. Y su piel estaba nueva y yo le digo, pero hermano, pues si por ahí no parece que pasó nada. Dice, lo que pasa es que todos los días me jaspaban, pastor, y yo veía las estrellas de lo mucho que me jasparon, pero sanó, ¿verdad? Pues mira, hay áreas en nuestra vida que pueden guardar algo de idolatría, algo que está ocupando el lugar de Dios. Pues esas partes hay que rasparlas. Hay que, mire, permitir a Dios que nos limpie esas partes de nuestra vida, que nos las denuncie. Nosotros limpiarlas también y sacarlas de nuestra vida. Porque la idolatría es el principio de todo pecado. Cuando tenemos dioses ajenos delante de Él. No es los actos, es la idolatría. Es la idolatría. ¿Verdad? Nosotros nos hemos concentrado, ¿verdad?, en unas ciertas áreas que decimos que eso es el pecado, la tentación. Pero ¿a qué responde la tentación? A que usted le cree al mundo una falsedad. ¿Verdad? Que hay cosas que son más importantes que Dios, el placer, el dinero, ¿verdad?, el hedonismo, adorarme a mí mismo, el egoísmo, más importante, y ocupan el lugar de Dios. Y entonces nos llevan a otras conductas, ¿verdad? Es un tema muy interesante que podemos desarrollar con más calma después, pero hay algunas áreas de idolatría que hay que remover, hay que sacar para que Dios sea el centro. Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos todos. Y a veces lo hacemos part-time, a veces esas áreas son full-time, ¿sabes? Hay momentos que metemos otra cosa y la adoramos, y la sacamos después y volvemos y adoramos a Dios, pero hay veces que eso va ocupando casi el centro, ¿verdad? Así que es una buena pregunta para dejarla. Volvemos y recapitulamos. Sofonía. Esperemos, escuchemos en silencio ante Dios, busquemos al Señor, busquemos la justicia, busquemos la mansedumbre. Número 3, aceptemos su corrección. Y número 4, esperemos el día del Señor en el cual brillará el juicio, habrá juicio contra el mal, pero brillará su justicia y su salvación para su pueblo. Llegará un día donde Dios quitará todo el mal. Ese es el día del Señor. Y sea que termina todo, ¿verdad? Se termina la historia. Cada vez que en la Biblia o en la historia de Dios algo parece que llegó al final, es solamente un nuevo comienzo. El nuevo comienzo de todo. Lo que parece al final del Apocalipsis es el nuevo comienzo de la vida. Brilló un cielo nuevo y una tierra nueva, y secará Dios toda lágrima, ¿verdad?
Así pasa en nuestra vida. Cuando parece que algo se va a acabar, muy posiblemente estamos a las puertas de un nuevo comienzo de Dios, el día del Señor. Cualquier duda o pregunta, mis amados hermanos, estamos a su orden. Me pueden escribir a mi Facebook, pueden escribirme a través de WhatsApp, me pueden contactar, ¿verdad? Por teléfono, me pueden hacer la pregunta, usted me puede llamar y me puede hacer la pregunta si usted así lo quiere. Esperamos haya sido de bendición y provecho esta lección para ustedes. Y nada, nos vemos prontito. Todo el mundo guardeta en su casa. Los veo nuevamente el domingo a las 8 de la mañana en el programa de radio, a través de Radio Hoy, 12:10 AM, en el programa Mañana de Gloria. Y luego a las 10:30 estaremos predicando a través de aquí de Facebook Live. Vamos a estar predicando sobre la familia y sobre el Día de las Madres, al cual aprovechamos para felicitar a todas las madres de nuestra iglesia adelantada. Este año va a ser totalmente inusual, ¿verdad? Nuestra celebración, pero vamos a celebrar el corazón de lo que el Día de las Madres es, honrar a nuestras madres. Los regalos son secundarios y ahora nos vamos a dar cuenta que los regalos van a ser bien secundarios, ¿verdad? Por tanto, mi amado hermano, resista la tentación de volverse loco y meterse a la tienda. Estamos en una pandemia, así es que la gente se contagia. Regala el corazón, regala un poema, regala un abrazo. Lo demás lo compramos después. Calma, pueblo, calma. Que cuando nos desesperamos, atrasamos la salida de esto, atrasamos el final de esta pandemia. Me despido con cariño de ustedes. Les amo, les bendigo y esperamos pronto volvernos a ver para abrazarnos y continuar celebrando la presencia del Señor. Les espero el domingo, a las 8 en el programa de radio, a las 10:30 por aquí, para predicar la predicación de las madres. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Linda noche, buen descanso y nos vemos luego. Que Dios les bendiga de forma poderosa y especial.